Hola, soy Manjo Zárate de @Manjo Zárate. Y yo, Francisco Hurtado, de @Gotas del Alma. Y esto es Umbral. Un espacio donde la psiquiatría, la espiritualidad y la experiencia humana se encuentran para explorar las preguntas más difíciles de la vida. No venimos a decirte qué pensar. Venimos a pensar contigo. Sabes, Manjo, hay experiencias que todos compartimos. El amor, la pérdida, el miedo y también el dolor. Sin embargo, aunque todos lo vivimos, pocas veces nos detenemos a comprender qué ocurre realmente cuando el dolor llega a nuestra vida. Manjo, cuando tú escuchas la palabra dolor, ¿qué es lo primero que se aparece en ti o que se te viene a la mente? Cuando yo escucho la palabra dolor, se me viene automáticamente la palabra malestar, esa emoción, malestar, negatividad, sufrimiento, padecimiento, que algo no está funcionando, que me salieron las cosas mal, en fin, todo lo negativo que te puedas imaginar acerca de cómo las personas asociamos y cómo nos enseñaron a asociar la palabra dolor. Fíjate que yo instintivamente diría, al escuchar que se menciona la palabra dolor, recuerdo sufrimiento, como que fuera algo implícito, necesario, parte de. Y aunque en este camino de la espiritualidad he sabido resignificar la palabra sufrimiento, fíjate que instintivamente lo hago, o sea, es algo que viene a mí. Y creo que esto es importante porque para hablar de dolor hay que entender cómo nos relacionamos con él, qué significa para nosotros. Me encanta tu planteo, Fran, porque estamos acostumbrados en la sociedad en la que crecimos, en nuestras culturas, estamos acostumbrados a que el dolor se relaciona siempre con algo físico, con, uy, me duele la espalda, me duele la cabeza, me duele el cuello, hice deporte, por eso estoy adolorido. Y honestamente, te digo, no siempre el dolor es algo absolutamente físico, es algo que abarca mucho más allá, porque si lo ponemos en palabras tangibles, te duele la pierna, sí, pero ¿por qué? ¿Porque te fracturaste? Ok. ¿Porque te esguinzaste? Ok. ¿Porque te diste un golpe doloroso? Ok. Pero, ¿y en dónde queda la palabra dolor emocional? Claro, y yo creo que hay que hacer una separación entre el dolor físico y el dolor emocional, pero también quiero rescatar algo, y es que muchas veces la emoción se somatiza en un dolor físico. Entonces, hay Totalmente. algo que vamos a ir descubriendo conforme avancemos en esta conversación. Pero yo quisiera traer a colación una experiencia temprana que tuve. Yo siempre he dicho que el dolor ha sido un visitante temprano en mi vida. Y parte por la trascendencia de mi abuela paterna, alguien que era muy cercano, yo era muy niño aún. Y era esa primera aproximación a una situación que se vive dolorosamente. Alguien parte y se va, mi abuela era una mujer realmente joven, y lo que eso significó fue un cambio en la dinámica familiar. Pero era cómo se seguía ese rito, se asociaba a algo que era penoso, incómodo, triste, era una experiencia triste que seguía un rito apegado a la religión en mi familia, implicaba vivir el ritual funeral, toda esta cosa, y luego el extrañar con dolor a esa persona. Y eso es algo que he ido cambiando conforme he avanzado en mi proceso, en mis experiencias. Y ya luego viene tal vez la más trascendental, que fue cuando partió mi hermana, fue muy joven y fue una situación trágica. Y era cómo el dolor empezó a encontrar significado en mi vida. Yo era un adolescente en ese momento. Pero cómo el dolor, cómo la partida de mi hermana marcó a mi padre, a mi madre, a mis abuelos, cómo cambió la dinámica de mi familia. Y fue algo que estuvo cargado en ese entonces de mucho sufrimiento, porque era algo que no se entendía. Yo creo que pudiera rescatar de allí es esa conexión inmediata con el dolor como una condena al sufrimiento. Así se sentía. En este caso, fíjate, hablando de tu experiencia, yo también, si nos vamos a cuando experimenté mi primer
episodio doloroso en la vida, y me refiero a algo meramente emocional, fue la partida de sí, la trascendencia de mi abuela paterna, que realmente ha tenido un peso significativo a lo largo de mi vida, durante mi crianza. Todos mis recuerdos de la infancia están relacionados con ella, y fue una sensación bastante desagradable precisamente por esto, por el ritual, por el sentir que ya no la iba a ver más, por el sentir que la iba a perder, que ya no la iba a recuperar, por sentir que había sufrido. Y, y es ahí donde yo digo, está bien, esas situaciones está bien vivirlas. Lo que está mal es cuando la prolongamos. Es Claro, que la cuando, sostenemos en el tiempo y claro, la hacemos parte de lo cuando, cotidiano. y cuando se sigue como algo normal, que hay que estar mal, y no más bien asimilarlo o asumirlo o asociarlo, más bien diría yo, a que es algo que hace parte de la vida, es un proceso natural, normal, y que nosotros como seres humanos tenemos que relacionarnos un poco más con este tipo de situaciones. Además de eso, también te puedo dar una experiencia temprana que me ayudó mucho a pensar, antes de hecho de ser psiquiatra, en lo que representa el dolor físico y cómo se termina convirtiendo, no en somatización, sino en dolor emocional. ¿Por qué? Porque te condiciona. Yo Claro. sufrí, yo sufrí a los 19 años de edad una fractura vertebral que me causó mucho dolor físico y una recuperación muy, muy, muy tardía, en donde mis padres realmente tuvieron que dedicarse mucho a mí, y yo estaba total y absolutamente condicionada físicamente. Ujú. Y a mí, más que dolerme físicamente, llegó un momento en donde me dolía el hecho de emocional de no poder moverme, de no poder salir con mis amigos, compartir con mis amigos, hacer mi vida cotidiana de una chica de 19 años. Entonces, fíjate que estamos descubriendo una relación implícita entre el dolor físico y el emocional. Y antes de proseguir con eso, quería, quería decirte algo, querida amiga. ¿Te das cuenta cómo nuestras historias tienen similitudes y nos plantean las experiencias tempranas que marcaron la ausencia de nuestras abuelas paternas? En ese caso porque eran pérdidas físicas. Pero retomo el tema. Hay una conexión entonces entre el dolor físico y el dolor emocional, sea cual sea la Sí que lo hay. presentación del mismo. Pero me interesa que ahora tratemos de ver cómo nos relacionamos con el dolor cuando apareció en nuestras vidas. Y yo quería mencionar algo, y es que recordé cuando sucedió lo de mi hermana, que el dolor empezó a sentirse como un castigo, Claro, porque era esa proyección del dolor hacia lo exterior, era algo que estaba siendo impuesto y que me castigaba o castigaba a mi a núcleo. todo, a tu entorno. ¿Por qué? Porque, y a eso es a lo que iba cuando te decía, la visión generalizada que hay del dolor cuando hay una pérdida o cuando trasciende a alguien que queremos mucho. O una separación o la pérdida de un trabajo, o sea cual sea la Lo manifestación. que te genere dolor significa y está dentro de todos los márgenes normalizado en que así debe ser. Tienes que sufrir porque perdiste. Tienes que sufrir porque aceptarlo es a partir del sufrimiento. Y hay un comportamiento muy aferrado, arraigado en nuestra sociedad, y es el hecho de que el dolor debe vivirse de una determinada manera. Por Y esos son supuesto. preceptos que son impuestos porque no nacen de la conexión, Culturales. sí, culturales, pero digo, no hay no se permite que nosotros construyamos una estructura para relacionarnos con el dolor respecto o basado en nuestras propias experiencias. Pero entonces es cómo nos relacionamos con él. Claro, es basándose en la vivencia. ¿Qué? Entonces, claro, la vivencia de perder a alguien, de sentir dolor, significa para nuestras culturas suramericanas, Ujú. aclaro, sufrir. Tenemos que sufrir, estamos de duelo, el ritual es de tristeza, Claro, el mi querida amiga, ritual... pero antes de que Ujú. entremos a hablar del sufrimiento,
tratemos como de es que lo que quiero es que quede como muy claro el hecho de cómo percibe la gente el dolor. Y eso es lo que estamos hablando, el tema de cómo lo abordamos desde nuestras experiencias individuales. Pero yo quería traer algo a colación también, y es que cuando sucedió lo de mi hermana, que fue tal vez la más dura, la experiencia más dura con el dolor, surgió en mí una pregunta. ¿Por qué no nos enseñan sobre esto? Y no quiero adelantarme a un capítulo posterior, porque no estamos hablando de la muerte, pero ¿por qué no nos educan en que el dolor es parte de la vida misma? Y eso creo que tú le puedes dar una perspectiva bien interesante desde la psiquiatría. ¿Por qué no se nos enseña a convivir con el dolor si es algo que hace parte de quienes somos? Claro, porque, Fran, si te pones a pensar, nuestras formas de crianza, nuestros modelos de crianza, constituyen que, que algo te duela, que algo te haga, es automáticamente que algo te haga mal, que algo te tiene que tirar, te tiene que frustrar, te tiene que limitar, Perjudicar, condicionar tal vez. también. Y si le pones más adjetivos negativos, más adjetivos vas a encontrar. ¿Por qué? Porque siempre está adjudicado a eso. El dolor no nos enseñan. ¿Y por qué no nos los enseñan? Porque nuestros padres tampoco lo sabían. Porque venimos de culturas en donde se vive así, se normalizó así, y así te lo van a enseñar. Y es Y un ciclo que se viene se va a repitiendo. repetir. ¿Sí? ¿No? Entonces, no nos han enseñado, Manjo, a sentir el dolor, convivir. Porque digamos, en el curso de la existencia humana enfrentaremos pérdidas físicas, pérdidas materiales, situaciones complejas en lo emocional. Pierdo un trabajo, Una relación de pareja, un un familiar. vínculo. Exactamente. Entonces, si es algo que está tan cercano a nosotros siempre, ¿por qué no se ha generado una matriz de conducta? No quisiera decir sana porque no estoy diciendo que algo sea bueno o malo, pero más adecuada para aprender a sentir el dolor y obtener de él lo que debemos obtener. Totalmente. De hecho, hasta otra mirada, diría yo. ¿Por qué no enseñar que existe, que no está mal? El chico, por ejemplo, Ujú. en el caso nuestro, que éramos jóvenes, éramos muy chicos, bueno, no quiere decir que seamos muy adultos, No, no, ¿eh? yo me sigo considerando muy joven, querida amiga. Estamos Por en la las dudas, flor de la vida. aclaremos. Pero en nuestras experiencias tempranas con el dolor, claro, ¿por qué no nos dijeron, oye, no está mal si te sientes, si no te sientes mal, si te sientes bien, si te Ujú. sientes tranquilo? ¿Por qué? Porque hay muchas personas, digo yo, que pierden a un ser querido o pierden una relación por llamarlo así, perder, pero no se trata de perder, sino que se termina, se acaba, Se llega cumple a un su ciclo. fin, ¿sí? Y no sienten necesariamente dolor, sino que sienten tranquilidad, sienten alivio, sienten que hicieron lo correcto, sienten que dieron lo que tenían que dar. Y no lo dicen por qué, porque automáticamente esto es como castrador, como si los castigaran por sentirse bien. Es que es como un rasgo asociado, y en el caso del género, o sea, si yo soy hombre, estoy limitado a sentir con plenitud. Y eso es algo que ha cambiado conforme han llegado nuevas generaciones, la siguiente a la nuestra, por ejemplo. Ellos tienen una concepción diferente del dolor y cómo sentir. Pero digo, se nos enseñó inclusive que había que escapar del dolor porque el fin último era siempre estar bien y feliz. Exactamente. Entonces, no te Entonces, enfoques en lo que te duele, sé feliz. Bueno, pero es que hay momentos en los que no puedo ser feliz porque me está doliendo, y porque es está siendo difícil. necesario, Y y eso es es lo importante. necesario que lo vivas. Si te duele, vívelo. El problema está en que lo prolongues, en que te quedes ahí. Claro, pero también lo que te decía, nos han enseñado a evitarlo. Claro, de hecho, es lo primero que nos han enseñado, a evitar el dolor, a evitar sufrir, a evitar frustrarse. Y te digo de verdad, Frank, creo que a lo largo de mi experiencia, una profesional, una de las grandes temáticas de por qué duele algo es el miedo a frustrarse o la no tolerancia a A la frustrarse. frustración, exacto. Las personas cuando se frustran automáticamente lo relacionan con un dolor incapacitante. Y
está mal. ¿Por qué? Porque de esa situación que tanto te generó, te removió emocionalmente, lo ideal es aprender. Lo ideal es que la tos de Frank me desconcentra. Perdóname, amiga, es parte del proceso, esto es lo más natural posible. ¡Qué rinitis tan cruel! Ajá, pero ahí voy a algo importante, Mayo, porque fíjate, también se nos enseñó que el dolor era igual a sufrimiento. Yo lo ponía el ejemplo cuando relacionaba las dos palabras. Y traigo a colación una frase que para mí es muy significativa. El dolor es algo inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Qué pasa? Entendemos que parte de en el curso de nuestra vida hemos de atravesar situaciones dolorosas. Sufrir por ellas es algo opcional. Aunque yo siempre digo que hay una cuota de sufrimiento implícita en cada situación, porque es algo que me genera una situación emocional compleja. Pero tratemos de discernir cuál es la diferencia entre sentir el dolor y sufrir por el dolor. Muy, muy, muy interesante este planteo. Porque, efectivamente, tú puedes sentirlo. Permítete sentirlo. Permítete sufrir. Pero insisto en la palabra, no prolongues. El sufrimiento lo puedes evitar, no, pero sí lo puedes, digamos, de alguna manera medir. Puedes decir hasta cuándo, puedes escoger por qué sufres, porque ¿En sí qué, puedes escoger. en qué punto encuentras la utilidad práctica que tiene el dolor en tu vida? Aunque suene cruel decirlo de esa manera, pero es que el dolor viene a enseñarte algo y a mostrarte Sin algo. duda. Pero por eso, el dolor te enseña, el dolor aparece. Con eso conlleva a un sufrimiento. Listo. Pero ese sufrimiento no lo prolongues. ¿Por qué? Porque prolongar el sufrimiento implica frustrarte, Y, y no yo, avanzar, y no yo, co- aprender. yo coincido contigo. A ver, cuando el dolor llega, cuando el dolor toca mi puerta, es necesario observarlo, reconocerlo, aceptarlo. Y para poder integrarlo a mi experiencia de vida, yo necesito entender ese dolor. Claro, primero, Entonces, perdona que te interrumpa, pero adelante. primero necesitas entender si en realidad es dolor. Claro, Sí. claro, hay que hacer el discernimiento entre el dolor y el sufrimiento, pero digo, cuando el dolor llega, pongamos una experiencia puntual, pierdo mi trabajo, eso me lleva me puede acarrear un proceso de duelo, algo que me duele emocionalmente hablando. Para mí lo importante es, primero darle la importancia, valga la redundancia, que tiene ese proceso, reconocer que está sucediendo y que es parte de mi cotidianidad y de mi día a día, mientras se soluciona esa situación, digo. Quiero, Claro, pero y ahí se me viene algo a la cabeza muy importante que me gustaría, porque, y es un límite muy delgado que hasta se desdibuja, porque listo, pierdo mi trabajo y me duele. Ok, pero ¿qué te duele? ¿Haber perdido el trabajo? ¿O te duele tu ego porque te despidieron, ejemplo? Totalmente, pero ya va, porque es que mi amiga corre. Aquí son dos cerebros que van jugando al correcaminos y el coyote. Te duele, digamos que te duele, pero para poder entender qué es lo que te duele y extraer de ahí el aprendizaje, está el ego herido, me siento fracasado porque no logré algo que se supone debía lograr. Ahí podemos ampliar el territorio de la conversación. Pero el hecho es, para poder llegar a esas reflexiones, tú necesitas poder observar el dolor. Por Necesitas darle supuesto, el reconocimiento necesario en tu vida. de acuerdo. Entender que esa situación está y que merece ser observada. Y es ahí donde yo te digo que entonces, que te duela, te lo acepto, pero que no se prolongue, que no se convierta en un sufrimiento eterno, que no se convierta en un sufrimiento que te condicione tu funcionalidad. Totalmente. El dolor puede llegar a ser, o llega a ser tóxico cuando condiciona tu cotidianidad. El llevar tu vida no puede estar condicionada por el sufrimiento asociado al dolor. Pero, digamos que antes de llegar a las reflexiones profundas sobre este tema, a mí me gustaría que nosotros entráramos en evaluar o comentar con nuestros oyentes las perspectivas o las miradas que tienen la psiquiatría y la espiritualidad sobre el dolor. Y como es más fácil darle la palabra a mi amiga para que ella empiece a andar en el tema, hablemos entonces qué dice la psiquiatría del dolor. Igual luego te voy a dar yo mi punto de No, vista. la psiquiatría no tiene un postulado exacto sobre cómo se maneja el dolor, cuáles son las fases, no, no como en el duelo, ejemplo, que tampoco son exactas, pero
sí se intenta de alguna manera mostrarle a la persona, mostrarle que, que debe reconocer esa emoción que le está generando ese condicionamiento llamado dolor. Claro. ¿Por qué? Porque una vez que lo reconoces, como bien lo decías tú, ya a partir de ahí se puede empezar a manejar un poco, bueno, pero ¿y por qué tanto? Bueno, pero ¿en qué medida lo podemos ir sobrellevando? ¿Cuánto tiempo más o menos crees o qué cosas puedes hacer para que esto no te siga condicionando? ¿Qué has Ajá. aprendido de esto? Pero te pregunto yo a ti, y discúlpame por la simpleza de esta pregunta. Tú como terapeuta, como psiquiatra, tú manejas el dolor, tú tratas el dolor. ¿Qué es lo que tratas respecto al dolor? No, yo escucho y trato de entender y de buscarle ayudar a la persona a encontrar. Digamos que nosotros somos como esa ruta, Mm. esa herramienta para encontrar qué es lo que te duele, emocionalmente hablando. Ok. ¿Estás triste? Ah, ¿te generó tristeza esto? ¿Te generó frustración? Ah, bueno, trabajemos sobre eso. En realidad, eso es lo que más o menos te puedo decir a grandes rasgos que hacemos los psiquiatras. Maravilloso. Mira, yo quería compartirte algo, y es que desde la mirada espiritual hay algo Eso que... me interesa. Pero aquí viene la sustancia, la sazón de la conversación, sin quitarle mérito a la psiquiatría. Pero Ya desde se la mirada, airaste. desde la mirada espiritual, hay algo que se conoce como la planificación álmica. Entendiendo que la experiencia terrenal, la vida en la tierra, es solo una experiencia más que se suma al camino que hace el alma para ganar aprendizaje. Entonces, el alma encarna un fractal del alma, llega a un cuerpo, vive la experiencia humana y extrae. Pero a lo que voy, dentro de esa planificación álmica, el alma en un estado ulterior de conciencia planifica situaciones que son particularmente dolorosas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de obtener un aprendizaje. Y eso es un acuerdo que basado en el amor hay otras almas involucradas. Y es difícil de decir, pero yo pongo el ejemplo de mi familia y eso ayudó a aliviar un poco la carga emocional que tenía la partida temprana de mi hermana. Y es haber entendido que fue un proceso planificado previamente para atravesar algo extremadamente doloroso, pero comprender también algo muy importante de la existencia humana. Entonces la espiritualidad, desde mi postura, porque yo no me considero ni un gurú ni nadie alguien que se lo sabe todo, es solo hablando desde mi experiencia. El dolor es un gran maestro del que nos valemos en la vida para aprender cosas importantes. En eso concuerdo absolutamente contigo. Y fíjate ahora que decías que el dolor une, mediante el proceso une, y eso es lo que capaz no estoy tan de acuerdo, Ujú. porque es que no debería o sea, a las familias, al entorno, perdón, El factor de unificación no debiera sí, ser el dolor, no claro. debiese ser el dolor. El dolor es un proceso individual. El dolor es algo que cada uno lo vive a su manera. Claro, Por pero eso te digo, fíjate, no quiere decir que, en mi caso, perder a un ser querido no necesariamente significa sentir dolor, capaz siento alivio, pero no, no, capaz no sé. pero no quiero que me malinterpretes, Manjo, porque no digo que el dolor sea una situación para unir. Me refiero que en el proceso de planificación álmica, la planificación, valga la redundancia, de esa situación dolorosa se hace con un profundo amor entre esas almas para obtener aprendizaje. Hablemos de la experiencia ya. Somos seres humanos, vivos, nacemos, nos enfrentamos a esa situación. Y es que el proceso es individual, pero ahí hay recursos que te permiten a ti integrar esa experiencia y obtener lo que vas a buscar. Y ahí es donde me gustaría que tratáramos de definir qué puedo obtener yo del dolor. O sea, porque difícil. Muchas cosas, Fran. Del dolor podemos... lo más importante es entender que el dolor nos enseña a ser perseverantes, a intentarlo nuevamente, a entenderlo, a entendernos, también a asimilar nuevas experiencias, a afrontar las futuras experiencias desde otra mirada, desde otro lugar, parada desde otra vereda. Totalmente. Y eso me parece que es la finalidad de sentir dolor y saber qué te lo genera, es
saber cómo vas a reaccionar cuando vuelvas a vivir Esa situación. exactamente una situación parecida. Mira, yo traigo nuevamente a colación situaciones dolorosas, las pérdidas. Y entonces, por ejemplo, Las las trascendencias. trascendencias, cuando parte mi madre y sucede algo tan importante, pero no quiero todavía hablar de eso porque eso son cositas que se vienen en otros capítulos, es la resignificación y el entender que hay una nueva forma de amar, de estar presente sin que esa persona físicamente lo esté. Entonces, por ejemplo, ¿qué me ha traído a mí el dolor? Resignificar conceptos en mi vida. Por Muy ejemplo, bien, te ha transformado sí, entonces. hay una Y tú lo transformación has a través del transformado. dolor. Entonces el dolor transforma. Y también, aunque es difícil transitar el dolor, entiendo o le otorgo el respeto como un gran maestro. Ahora, es súper importante, y ahí sí retomo lo que decías hace un rato, y es no hacer un maestro permanente, no hacerlo un maestro permanente en mi vida. Exacto. Es algo que me acompaña en situaciones puntuales y del que aprendo algo. Y que siempre va a pasar, o sea, es algo que por mucho que intentemos evitarlo, va a llegar una situación en donde lo vas a sentir y si no lo confrontas, si no lo asimilas, si no lo asumes, si no lo reconoces, sin duda no vas a saber transitarlo y vas a entrar nuevamente en este tránsito del sufrimiento eterno. Claro, y es que la vida no es lineal, pero fíjate en algo, Manjo. Date cuenta que la espiritualidad me da a mí la opción de entender al dolor como un maestro. Pero la psiquiatría en cierta medida también, porque me permite un autodescubrimiento a partir del dolor, ¿sí o no? Totalmente, te da ese autodescubrimiento de tus emociones. Por eso, la espiritualidad y la psiquiatría, No están tan lejos como parece. para nada, están muy cerca. Mira, se me surge una pregunta que me parece interesante. ¿Qué solemos malinterpretar sobre el dolor? Y aunque yo ya tengo una respuesta, quiero escuchar la tuya primero. A ver, ¿qué malinterpretamos? Primero, lo definimos mal. Primero, no lo interpretamos, de hecho, lo ignoramos. Ujú. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Ignorarlo, evitarlo, no transitarlo, no entenderlo, no cuestionarlo, y hay que cuestionarlo. Totalmente de acuerdo Si contigo. tú no cuestionas qué te duele, nunca vas a saber por qué y si de verdad es real que te duele. Y es que básicamente, cuando te observas en el cómo te relacionas y reaccionas frente al dolor, también encuentras, lo decías hace un rato, las medidas más efectivas para que cuando se vuelva a presentar esa situación lo puedas gestionar de una manera más Es eficiente o más correcto, provechosa para ti. es la idea. Entonces, ¿cuál es la principal malinterpretación que se me viene a la cabeza? Y es, chicos, no lo evitemos, Eso. Por no lo ejemplo, evitemos, vivámoslo, no enfrentémoslo. asociemos tampoco el dolor al sufrimiento como algo necesario, a Exacto. implícito. Y tampoco lo externalicemos. No, no culpemos al otro, porque siempre el dolor va asociado a algo o a alguien o a alguna situación Totalmente. que Fíjate, es que generó, ¡boom! Él me destruyó la vida. hay muchos condicionamientos externos respecto al dolor, y es que nos han enseñado como que es más fácil echarle la culpa a otro. Sin duda. Y a las pruebas me remito, o sea, es más fácil decir, sin entrar en contradicciones religiosas, el dolor es un castigo que Dios impuso en mi vida para que yo, no sé, agradeciera, entendiera, y eso es más fácil que decir, bueno, es una parte de mi vida que yo debo integrar, que debo entender y que yo soy responsable de cómo la manejo y cómo la llevo. Es como que nos han dicho siempre que alguien más tiene la culpa sobre nuestro dolor o sobre lo que nos Exactamente. causa dolor. Exactamente. Y esa parte me parece súper importante porque tienes razón, siempre es que Dios me está castigando porque hice esto mal, a nivel religioso, digámoslo. Totalmente. Hasta Dios se atreven a culpar del dolor propio. Mire, yo estoy pegado con él totalmente y lo he dicho tantas Y veces yo en este también. capítulo, pero ahí entonces viene algo importante y es cómo transformamos el dolor, porque tú me decías, me respondías a mi experiencia, que el dolor te ha transformado. Ujú. Entonces, ¿cómo transformamos el dolor y cómo nos transforma el dolor a nosotros? Y ahí digo yo, cuando logramos observar el dolor, analizarlo, entenderlo y finalmente integrarlo a nuestra vida, se convierte en un aprendizaje provechoso. Y como decías tú, la vida no es lineal
Y en la vida siempre nos vamos a tropezar con situaciones o circunstancias que pueden generar dolor. El cómo me voy enfrentando progresivamente, porque entendemos que somos seres perfectibles y que conforme avanzamos con los años vamos aprendiendo nuevas técnicas y herramientas, hemos de perfeccionar de alguna manera cómo nos vamos a enfrentar a él. Y ahí entonces traigo yo a colación la palabra sufrimiento. Está implícita. En las experiencias tempranas con el dolor, el sufrimiento es algo que está muy presente. Pero conforme avanzamos y ganamos un poco de maestría en la gestión de nuestras emociones, entendemos que el dolor puede ser manejado de una manera más efectiva. Chicos, también estamos en época invernal, los virus nos tienen un poco locos y atacados, pero hacemos lo mejor por ustedes. Entonces, Perdón, te decía, Manjo, cómo el dolor se va perfeccionando como una experiencia conforme avanza el tiempo. es que, insisto, perdón la tos, chicos. El dolor no nos va perfeccionando, nos va ayudando a crecer, nos va ayudando a madurar, nos va ayudando a entender las posturas de la vida, la vida misma, las posturas en las que los escenarios en los que la vida nos ubica todo el tiempo, todos los días, cada minuto, cada segundo. Y ahí vamos dándole como esta significancia de ¿es relevante o es irrelevante? ¿Sufro o no? Y ¿Me ahí, duele o no? ahí al unísono la tos. Y ahí rescato entonces yo algo. El dolor ayuda cuando transmite el aprendizaje, cuando nos permite conocernos, descubrirnos, entendernos, pero también daña cuando no sabemos medir el impacto que tiene en nuestra vida o cuando no logramos no medir, controlar el impacto que tiene en nuestra vida. Cuando el dolor se convierte en una situación que frena mi desenvolvimiento, mi avance, mi desarrollo personal, en ese momento empieza a dañar quién soy. Y hay que poder saber diferenciar cuándo el dolor me ayuda y cuándo me está dañando, para de esa manera seguir avanzando en la existencia. Mejor no lo has podido decir, realmente. Porque, o sea, no sirve de nada quedarse estancado en qué pasó, qué sucedió, por qué me dolió, por qué me pasó esto a mí, por qué a mí, por qué a mí, por qué siempre a mí. Es como te estás quedando estancado y estás escogiendo sufrir y que te duela algo que ni siquiera sabes en realidad qué es. Entonces, para mí, la mejor opción siempre es analízalo, reconócelo, piénsalo, intégralo a tu vida y verás que la próxima no te va a doler igual, no lo vas a sentir igual, capaz ni te das cuenta. Sí, y mira, yo soy de los que piensa que he crecido con el que he crecido experimentando el dolor, es decir, hay crecimiento personal. Yo me siento un hombre más maduro a partir de esas experiencias dolorosas. Y parte de eso que estabas describiendo, cómo se ha hecho el tratamiento. Yo no soy ninguna persona experta en manejar el dolor. He caído en los hoyos y en los huecos, llámenle como le llamen, emocionales, por esas situaciones. Pero es que siento que el primer paso ha sido reconocer que está. Y luego muy de la mano está el poder hablar con alguien y decirle lo que ese dolor está significando en mi vida, lo que esa experiencia que es dolorosa está significando en mi vida. Correcto. Y eso significa buscar compañía, buscar acompañamiento, buscar a alguien que te escuche, a alguien que valore lo que sientes, que no denigre de alguna manera esa sensación, esa emoción y que al contrario te ayude a reconocerla, te ayude a identificarla. Una vez que la identifiques, será más fácil transitarla y Claro, transformarla. y es que para acompañar a alguien que está sufriendo, yo creo que es muy importante saber escuchar. No se trata, y lo decíamos cuando explicábamos el origen de umbral y lo que han significado para nosotros estas conversaciones. No se trata de dar respuestas, no se trata de dar soluciones, se trata de escuchar y acompañar a alguien que está transitando una situación que es dolorosa. Una situación álgida, diríamos en medicina, ¿no? Entonces, eso es de qué manera acompañamos a alguien que está sufriendo. Yo diría que simplemente estando presente. Presencia.
sabiendo que no tengo que hacer su dolor como un dolor mío, que no tengo que convertirme en el salvador de esa persona. Acompañando, estando presente, estoy ayudando de una manera enorme al proceso de atravesar el dolor y transformar el dolor en algo valioso para ese individuo. Y nosotros hemos descubierto eso a través de las conversaciones que usualmente tenemos. Entonces, Fran, mientras conversábamos pensaba que quizás el dolor tiene algo de paradoja. Todos queremos evitarlo, o al menos por un largo tiempo de nuestras vidas, tú y yo quisimos evitarlo. Pero muchas veces son precisamente esos momentos los que terminan transformándonos. Y es que, querida amiga, quizá la pregunta no sea cómo eliminar el dolor. Quizá la pregunta sea cómo relacionarnos con él de una forma más humana, más real. Entonces, quizás el verdadero umbral de esta conversación, mi querido Frank, sea comprender que el dolor no siempre puede ser evitado. Pero sí puede escucharse, y quizá muchas veces comienza a transformarse cuando dejamos de luchar contra su existencia. Gracias por acompañarnos. Nos encontraremos nuevamente en el próximo umbral. Hasta entonces, No venimos a decirte qué pensar. venimos a pensar contigo.